Sí, o ponernos de acuerdo todos y decir, ¿sabes qué? Pues que no vote nadie y que no haya gobierno, Oye, porque funciona mejor sin gobierno. lo que sí el otro día leía, que es bárbaro, y sí son cosas que te dan que pensar. Los 350 diputados han trabajado 17 días, o sea, lectivos, 17 días durante estos 4 meses, No y jodas. sí, y han costado más de 30 millones de euros, todo en salarios, obviamente dietas, iPad, Sí. teléfonos y tal. O sea, estos 4 meses, que en teoría no han valido para nada, pues estos 350 diputados que hemos votado nosotros han trabajado esos días y se lo han llevado crudo. Se lo han llevado. Sí, yo decía, escuché que nada más Sí, en sí, sí. puros viajes habían sido 1 millón de euros. No, yo creo que 1 millón de euros, yo creo que sea cada 15 días. No, pero nada más en viajes, en No, puros no, viajes. yo creo que mucho más. Si ha costado 30 millones entre todo, eso venía en el periódico el otro día. Entonces, 30 millones, Sí. 4 meses, 17 días de trabajo. Y claro, no se ha hecho nada, no se ha aprobado ninguna ley, porque no se puede, o sea, no se ha modificado nada. No, Nada. simplemente lo que han intentado es formar gobierno entre unos y otros. Y ya está, eso es lo que ha pasado. Y la verdad que es una pena. También decían, y yo creo que sí, todo el mundo se tiene que poner las pilas, porque en total van a ser otros 160 millones iba a decir de pesos, no, de euros, el costo de las elecciones como mínimo. Y eso que van a ser una campaña súper reducida y súper este, censurada, por decir de alguna manera, en cuanto a costos, ¿no? Pero ya también vale, ¿no? 160 millones de Hay una euros. viñeta por ahí que pone, no nos envíen las papeletas a casa para ahorrar, ¿no? Claro, Yo claro. que no, que sí que no las envíen. Claro, pues Pero sí, o sea, en España no necesitan que les envíen las papeletas, ¿no? Que mejor esos esfuerzos los dediquen a enviárnoslas a nosotros, claro, pero de hecho, para los que estamos en el exterior, las que mandan todo el proceso, los que mandan creo que el año, o sea, las del 20 de diciembre costó cerca de 2 millones de euros. qué Claro, porque es barbaridad. que no solo es el papel que mandan, es todo el Sí. concepto, la gente mueve, o sea, todo el personal, en fin, es una bola de cosas que claro, que no es solo, es que la papeleta cuánto vale, pues no sé cuánto vale un sobre, pues no creo que valga a lo mejor 2 euros, ponle, ¿no? Pues eso lo multiplican, más los costos de envío, más todo lo que hacen, pues Sí, no, el proceso debe ser claro, caro, claro, es claro, todo el mundo, se claro, mueven por todo el Sí. mundo. claro, es todo el mundo, aunque no sea mucho. Imagínate, de hecho lo hemos comentado alguna vez, la solicitud, que solo la propuesta de ley fue del Partido Socialista en su tiempo con Zapatero, fue precisamente porque el bajo interés que había de la ciudadanía exterior en el voto y lo que se gastaban en mandar a cascoporro los sobres, pues decían, es que nos gastamos 100 millones, no sé, estoy inventando, no lo sé, tantos millones y resulta que solo vota el 5 o el 6% de la población y entonces el resto se tira, o sea, porque las papeletas, porque la gente las tira. Antes votaba alrededor del 30% de los que No, estaban en el extranjero. nunca se ha votado el 30% en el exterior, jamás en la vida, porque puedes ver las estadísticas, nunca. Se ha llegado a votar de todo el censo un 10 un 12%, pero nunca el Y 30%. estamos ahora en el 3, ¿no? Y ahora estamos en el 3 Sí, en el aproximadamente. 3. Pero claro, Y no hay podían hacer el voto electrónico. Es lo que habría. eso es lo que se pide. Lo que pasa es que en algunos países se ha demostrado que puede haber pues falsificación, ¿no? Porque claro, puedes la firma electrónica, yo te dejo la mía a mí y yo te digo, oye, vota a tal partido y tú votas sobre todo por mucha gente mayor, ¿no? Que a lo mejor tu abuela te dice, hija, vota por el PP y te dice, no, pues voy a votar por Izquierda Unida y le cambias el voto, ¿no? Sí, sí. Entonces, y muchas cosas que se pueden hacer, obviamente, que por eso no ha habido muchos países que no quieren trabajar con el voto. Pero también hay un dato curioso, que el otro día yo estuve reunido precisamente con el consejero de la ciudadanía que hemos entrevistado, Eduardo, y hablamos precisamente de dos cosas. Una, hablando de las asociaciones, hasta hace 4 o 5 años en el mundo había cerca de 2.300 asociaciones y centros españoles en todo el mundo, en el exterior. Centros aragoneses, asturianos, de Salamanca, de Bollullo, de no sé qué. Bueno, pues en los últimos años, en los últimos 4 años, se han dado de baja o se han cerrado en todo el mundo cerca de 500. Y dices, ¿y por qué? ¿Qué pasa? Pues pasa una cosa muy sencilla. Ya la inmigración ha cambiado tantísimo
que los que ya, hablemos por ejemplo aquí el concepto de México, los que ya son nietos de aquellos señores que vinieron, asturianos, gallegos, catalanes, en fin, que se montaban estas comunidades para tener información, porque no había otra forma de decir, bueno, pues nos juntamos aquí 4 gallegos y hablamos de Galicia y nos enteramos y tal. Hoy en día, pues por los medios de comunicación ya todo eso está, y los chavales que están, los nietos de estos señores, aunque no sean chavales, ya realmente son nacidos aquí, es decir, son o mexicanos, son argentinos o son uruguayos, y realmente pues sí les preocupa las cosas, a lo mejor un poco de España, pero lo que les preocupa realmente es la cosa de su país, porque son de este país. Sí, claro. Y entonces sí les gusta, a lo mejor, sí, la fabada o la paella o tal, pero no se basan en decir, yo voy a mantener una asociación, si eso no va conmigo, pues yo busco otras cosas. Entonces y eso se está reflejando también en el voto, y es un hecho constatado ya por todos los CREs y por todo, que los descendientes de españoles en todo el mundo, que es la mayor parte, son más de 1,5 millones de descendientes, o sea, de españoles que no son nacidos en España, pues que no tienen un interés real en la participación política del país, es decir, pues a mí me es igual, porque muchas veces ni entienden, ni saben quién es Podemos, ni saben quién es el PSOE, ni saben quién es el tal, ni saben de los candidatos, ni saben nada, porque no viven en ese mundo. Los que sí es cierto, los cerca de 700.000 españoles que estamos en el exterior, en todo el mundo, de origen, sí nos preocupamos, porque bueno, de una u otra forma, pues acabamos de salir, o llevamos 10 años o 20, y queremos participar en nuestra política, ¿no? Aunque se lleve 20 o 30 años fuera, pero si finalmente mucha de esta gente, como decía Eduardo Dici, tiene pues su casa en Asturias o tiene y paga impuestos municipales, pero eso sí, no te dejan votar en tu municipio y ser partícipe. Entonces sí se ha perdido mucho el interés. Por eso también es cierto que es el estudio que han hecho. No, apatía también, ¿no? También apatía, sí, pero y también desilusión, porque mucha gente dice, yo ya, sobre todo españoles de origen, ¿no? Pues yo estoy en México, ya a mí me importa tres leches lo que pasa en España, ¿no? Porque o los 4 meses ahora te genera yo creo que te genera mucha apatía ver que han estado 5 meses negociando para al final tener que volver a convocar elecciones. Claro, pues la gente también pues dice, pues vaya clase política que tenemos y te desanima. Sí. Son muchos factores, la verdad es que son muchos factores, pero lo que sí es importante es que yo creo que España, los españoles que somos todos, pues merecemos que la democracia, que el juego democrático funcione, y la funcionalidad está en las urnas y hay que participar, ¿no? Y desde aquí ponemos en boca o en la mano de todos los españoles que nos escuchan, porque nos escuchan en varios países del mundo, a cual mandamos un saludo, que intenten, aunque no sean españoles de origen, tengan el pasaporte, que voten, que intenten enterarse las opciones políticas. No es difícil. Hoy con los medios de comunicación que existen, te metes en internet y dices, a ver, ¿quiénes son tal? ¿Quiénes son los otros? ¿Qué hacen? ¿Qué proponen? Y eso lo ves por internet. Y tu voto, pues vale, todo el voto suma, ¿no? Y entonces yo creo que hacer el esfuerzo merece la pena, porque imagínate que de esos 2 millones que tenemos derecho al voto, que estamos en el exterior, pues votáramos todos. Es que se podría hacer cambiar un país entero, ¿eh? O sea, se podría hacer cambiar un país. Digo, a un país en política. Una cosa, también hay que diferenciar un poco la migración que llega a México, que es un promedio de edad un poquito más alto, es escolaridad, es una migración más permanente, que la migración que está llegando a Europa, que son más jovencitos, que están políticamente mucho más incentivados, porque ellos han salido por la crisis. Así es. Entonces, obviamente, aquí el porcentaje va a ser mucho más bajo que lo que puede ser en Europa, y los chavalitos que están en Europa les están negando muchas solicitudes de alerta y están teniendo muchos problemas para votar, que aquí no tenemos tantos, ¿eh? Sí. Aquí no hay tantos. En Europa la cosa está mucho peor, porque no aceptan el alerta, o sea, sí. la residencia temporal no la están aceptando. Eso es cierto. De hecho, no se puede negar un consulado y puede levantar un acta, una queja, un consulado, si no te dejan en el tiempo para el voto, porque hay un tiempo, claro, que es el que estamos mencionando. Hombre, te puedes inscribir en el ELTA en cualquier momento, pero no para solicitar el voto en caso de esto, ¿no? Entonces, pero estando dentro de los periodos de tiempo, el consulado tiene la obligación de, pues si eres y demuestras que eres un ciudadano español, pues no tiene más que a narices hacerlo, ¿no?
Pues sí, sí hay casos que han rechazado la solicitud porque se sospecha que está como residente permanente o por X motivos, ¿no? Y rechazan la solicitud de alerta. Sí, sé también de algún caso que ha pasado. Fíjate que aquí en América, digo América en todo. Sí, aquí no creo que sea tan común. No es muy normal. No. Y es más, te diría, de lo que tú decías, por los datos, de esa juventud, de esa emigración joven que hay en Europa, a esta emigración, que aquí mucha de la emigración, recordamos que más del 65% es por vínculo familiar, es decir, estamos con mexicanos o mexicanas, y eso también te cambia mucho la perspectiva. Y aquí hay mucho voto, hay una participación importante de descendientes, cosa que, por ejemplo, en Alemania, en Francia, en Italia, descendientes españoles sí que pasan de votar, pero vamos, como 3 kilos. O sea, que hay elecciones, calla, a mí qué me importa. Pero aquí, muchas veces por eso, porque por la morriña y tal, hay un porcentaje. Yo lo digo porque, como sabéis, muchas veces que estoy de interventor y veo los perfiles, claro, veo un muestreo muy pequeño de un consulado que tampoco tiene, pero sí se puede apreciar que vienen muchos, sobre todo son hijos y nietos de aquellos que llegaron después de la guerra, incluso ya hijos de mayores de exiliados, que sí, que votan porque dicen, no, es que a mí me interesa votar porque tengo pues una casa en España o tengo tal y me gusta, y voy cada 2 meses, digo cada 2 meses, cada 2 años y me gusta estar y tal. Entonces sí hay, pero en Europa, en otros países no hay mucha labor de esa juventud española de origen en votar, y por supuesto la de descendientes menos que menos, ¿no? Entonces realmente, Santi, el que voten pues como están votando un 3% pues casi hasta podía ser decir, uy, pues hay mucha gente, ¿no? Aunque parezca que no es nada. O sea, si lo analizas a pelo, como digo yo, pueden darse muchas, pero sí es cierto, como decíamos, que es importante que todo el mundo vote, ¿verdad? Y a ver si conseguimos subir un poquito ese dato y a ver qué pasa, ¿no? Oyes, y cambiando el tema radicalmente, ya hablaremos la próxima semana también, y tenemos tiempo otra vez de hablar de política, de partidos, de ahora empezarán con las estas. Pero fíjate que ayer estábamos celebrando aquí ¿cómo se llama? La batalla de Puebla, Santi. Santi, que es un historiador reconocido por la Universidad de las Historias Mesiñolas, ¿no? No eres historiador. Bueno, pues la batalla de Puebla... Un reconocido que no tiene ni puñetera idea. pero bueno. Pero fíjate que la batalla se celebró ayer, ¿verdad? El 5 de mayo. Sí. Sí, el 5 de mayo se festejó la batalla de Puebla, que en sí la batalla de Puebla, por lo que se ve, por lo que he estado, fue contra los franceses. Debido más que nada que, pues obviamente en aquella época pues era diferente la forma de actuar, ¿no? Y por ahí, por lo visto, había una deuda que tenía México con España, Inglaterra y Francia, con los 3 países. Entonces, entre los 3, por ahí lanzaron una amenaza a México de que si no pagaba, pues iban a invadirlo. Juárez, que estaba entonces como presidente, pues llegó a algún acuerdo con España y Francia y Inglaterra, pero Francia no aceptó ese acuerdo y mandó militares para acá. Entonces esos militares desembarcaron ahí en Veracruz y pues se dirigieron hacia la Ciudad de México, y el paso natural hacia la Ciudad de México era en la ciudad de Puebla, es la pasada, por así decirlo, ¿no? Entonces en Puebla el ejército mexicano pues se enfrentó a los militares franceses. Se dice que con alguna inferioridad numérica por parte del ejército mexicano, y sin embargo pues pudieron repeler ese ataque, ¿no? Y es algo que se festeja, porque se dice que los franceses pues venían mucho mejor preparados en cuanto a armamento y en cuanto a preparación estratégica por parte de los soldados, cosa que el ejército mexicano no tenía, y aún así pues consiguieron vencer en esa batalla que se celebró el 5 de mayo de 1862, creo que fue, o por ahí. Sí, 62, así es. Yo estaba ese día en un McDonald's cenando, y me acuerdo que el general Ignacio Zaragoza fue el que... Sí, exactamente, Zaragoza fue el que comandaba las tropas. Defensa.
Y fueron 35.000 franceses contra 29.000 mexicanos. Entonces, bueno, la defensa duró 62 días y efectivamente, pues el imperio mexicano consiguió pues achantar a los franceses, y después de perder más de 11.000 hombres, los franceses dijeron: hola, vámonos, que nos matan, y se tuvieron que ir. Y entonces desde ese día